Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Espero que estén súper bien y con muchas ganas de descubrir algo nuevo, porque hoy vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de las series turcas. Pero no cualquier serie, hoy vamos a hablar de una joya en particular, una miniserie turca de 10 capítulos que lo tiene todo, romance, drama y por supuesto, la inevitable traición que nos hace engancharnos a la pantalla. Si son como yo y aman las historias llenas de giros inesperados, personajes complejos y paisajes impresionantes, entonces este vídeo es para ustedes. Vamos a desgranar esta serie capítulo por capítulo, analizando sus personajes, sus tramas secundarias, y sobre todo, ese clímax explosivo que nos dejará sin aliento. Antes de que empecemos a hablar de esta maravillosa miniserie, quiero pedirles un favor. Si este es su primer vídeo en mi canal, o si simplemente aún no se han suscrito, no olviden hacerlo. Activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Subo contenido semanalmente sobre series, películas, cultura, y mucho más. Así que no se lo pierdan. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en esta historia que les prometo, los va a atrapar desde el primer minuto. La serie que vamos a analizar hoy es una producción turca que, aunque corta, es intensamente emotiva. Imaginen una historia donde el amor florece entre dos personas de mundos completamente opuestos, donde las expectativas familiares, las ambiciones personales y los oscuros secretos del pasado amenazan con destruirlo todo. Se trata de una trama donde la confianza se pone a prueba constantemente, y donde la traición se convierte en una sombra que acecha a cada paso. Nuestra protagonista es Elif, una joven diseñadora de moda con una visión creativa y un espíritu libre. Elif proviene de una familia humilde, pero está decidida a triunfar en el competitivo mundo de la alta costura. Su vida da un giro inesperado cuando conoce a Demir, un exitoso empresario, heredero de una de las familias más poderosas de Estambul. Demir es todo lo que Elif no es, rico, sofisticado y con un futuro aparentemente predestinado. Sin embargo, detrás de su fachada de hombre exitoso, Demir esconde un pasado doloroso y una carga familiar que lo atormenta. A pesar de sus diferencias, Elif y Demir se sienten irresistiblemente atraídos el uno por el otro, y su amor florece en medio del caos y la intriga. El primer capítulo nos presenta a nuestros protagonistas y establece el escenario principal. Vemos la vida cotidiana de Elif, sus sueños y aspiraciones, así como la rutina de Demir, su mundo de negocios y sus responsabilidades familiares. El encuentro entre ellos es fortuito pero instantáneo. Desde el primer cruce de miradas, sabemos que algo especial está a punto de suceder. El segundo capítulo se centra en el florecimiento de su relación. Elif y Demir empiezan a conocerse mejor, descubriendo sus similitudes y diferencias. Su amor se fortalece con cada encuentro, pero también empiezan a surgir los primeros obstáculos. La familia de Demir no aprueba su relación con Elif, considerándola indigna de su estatus social. El tercer capítulo introduce a un personaje clave en la trama, Asl, la ex prometida de Demir. Asl es una mujer ambiciosa y manipuladora, que no está dispuesta a renunciar a Demir sin luchar. Ella ve a Elif como una amenaza y hará todo lo posible para separarlos. Aquí es donde empiezan a aparecer las primeras señales de traición. Asl comienza a sembrar dudas y mentiras sobre Elif, intentando convencer a Demir de que ella no es la mujer adecuada para él. El cuarto capítulo es un punto de inflexión en la serie. Demir empieza a dudar de Elif, influenciado por las maquinaciones de Asl. La confianza entre ellos se resquebraja, y su relación se vuelve tensa y conflictiva. En este punto la traición se hace más evidente y Elif empieza a sospechar que algo oscuro se oculta detrás de la fachada de Demir. El quinto capítulo nos revela un oscuro secreto del pasado de Demir. Descubrimos que su padre, un hombre poderoso y despiadado, cometió un crimen en el pasado, y que Demir está cargando con la culpa y la responsabilidad de proteger a su familia. Este secreto es el principal obstáculo en su relación con Elif, ya que Demir teme que ella no pueda aceptar su oscuro pasado. El sexto capítulo es un torbellino de emociones. Elif descubre el secreto de Demir y se siente traicionada. Ella se enfrenta a él, exigiendo una explicación. Demir se ve obligado a confesar la verdad, revelando todos los detalles de su oscuro pasado. La reacción de Elif es de incredulidad y dolor. Ella se siente herida por la traición y se pregunta si podrá perdonar a Demir. El séptimo capítulo muestra la separación de Elif y Demir.
Elif decide alejarse de él, sintiéndose incapaz de aceptar su pasado. Demir, por su parte, se siente culpable y desesperado por recuperar su amor. Ambos sufren profundamente por la separación, pero creen que es lo mejor para ambos. El 8º capítulo se centra en la lucha interna de Elif y Demir. Elif intenta seguir adelante con su vida, enfocándose en su trabajo y en sus amigos. Sin embargo, no puede olvidar a Demir, y lo extraña profundamente. Demir, por su parte, se dedica a limpiar el nombre de su familia y a expiar los pecados de su padre. Él se da cuenta de que tiene que cambiar para poder merecer el amor de Elif. El 9º capítulo es un giro inesperado en la trama. Asl revela sus verdaderas intenciones y confiesa que ella fue la responsable de sembrar la discordia entre Elif y Demir. Ella revela que lo hizo por venganza, ya que siempre ha estado enamorada de Demir y no pudo soportar verlo con otra mujer. Su confesión sorprende a todos y desencadena una serie de eventos que cambiarán el destino de los protagonistas. El 10º y último capítulo es el clímax de la serie. Elif y Demir se reencuentran y se enfrentan a Asl. En un enfrentamiento final, Asl intenta lastimar a Elif, pero Demir la protege. En ese momento Demir demuestra su amor incondicional por Elif, y le pide perdón por sus errores del pasado. Elif, al ver su arrepentimiento y su valentía, decide perdonarlo. La serie termina con Elif y Demir juntos, construyendo un futuro juntos, libres de los fantasmas del pasado. A lo largo de estos 10 capítulos, la serie nos muestra una historia de amor apasionada, pero también llena de obstáculos y desafíos. Los personajes son complejos y realistas y sus motivaciones son comprensibles. La trama es intrigante y llena de giros inesperados, que nos mantienen enganchados a la pantalla hasta el final. La serie aborda temas importantes como el amor, la traición, el perdón, la familia y la responsabilidad. La actuación de los actores es excelente y la química entre los protagonistas es palpable. La dirección es impecable y la fotografía es impresionante. La banda sonora es emotiva y acompaña perfectamente a las escenas. En definitiva, se trata de una miniserie turca de alta calidad, que merece la pena ser vista. Es importante destacar que la serie no solo se centra en el romance entre Elif y Demir, sino que también explora las relaciones familiares, las ambiciones personales y las luchas de poder. Vemos cómo las decisiones de los personajes afectan a sus seres queridos, y cómo el pasado puede influir en el presente. La serie nos invita a reflexionar sobre la importancia del perdón, la honestidad y la lealtad. Otro aspecto importante de la serie es la representación de la cultura turca. A través de los personajes y las situaciones, conocemos las tradiciones, los valores y las costumbres de Turquía. La serie nos muestra una imagen realista y compleja de la sociedad turca, lejos de los estereotipos y prejuicios. Ahora bien, hablemos un poco de los personajes secundarios. Si bien Elif y Demir son el centro de la historia, los personajes secundarios también juegan un papel importante en el desarrollo de la trama. La familia de Demir, por ejemplo, es un elemento crucial en la historia. Su padre, un hombre poderoso y autoritario, es el responsable de los oscuros secretos del pasado. Su madre, una mujer elegante y distante, trata de mantener la apariencia de una familia perfecta, pero en realidad está llena de rencor y frustración. Los amigos de Elif también son importantes en la serie. Ellos la apoyan y la aconsejan en los momentos difíciles. Su mejor amiga Ayse es una joven alegre y optimista, que siempre está dispuesta a ayudar a los demás. Su amigo Mehmet es un diseñador de moda talentoso y ambicioso, que sueña con triunfar en el mundo de la alta costura. En cuanto a Asl, la ex prometida de Demir, ella es un personaje complejo y fascinante. Aunque al principio la vemos como una villana, poco a poco vamos descubriendo sus motivaciones y su dolor. Ella es una víctima de las circunstancias, que ha sido manipulada y utilizada por los demás. Al final, Al se da cuenta de sus errores y trata de enmendarlos. La serie también explora el tema de la diferencia de clases sociales. Elif proviene de una familia humilde, mientras que Demir pertenece a una familia rica y poderosa. Esta diferencia de clases genera tensiones y conflictos en su relación. La familia de Demir no aprueba su relación con Elif, considerándola indigna de su estatus social. Sin embargo, Elif demuestra que el amor puede superar cualquier obstáculo. Además, la serie aborda el tema de la corrupción y el poder. El padre de Demir es un hombre corrupto que utiliza su poder para manipular y controlar a los demás.
Demir lucha contra la corrupción y trata de limpiar el nombre de su familia. En resumen, esta miniserie turca de 10 capítulos es una joya que combina romance, drama y traición de una manera magistral. La historia es cautivadora, los personajes son complejos y realistas, y la trama está llena de giros inesperados. La serie nos invita a reflexionar sobre temas importantes como el amor, el perdón, la familia, la responsabilidad y la justicia. Si son amantes de las series turcas, no se pueden perder esta producción. Les aseguro que no se arrepentirán. Y bueno, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado mi análisis de esta miniserie turca. Como pudieron ver, es una historia que tiene todos los ingredientes para mantenernos enganchados desde el principio hasta el final. Romance, drama, traición, secretos oscuros. Lo tiene todo. Hemos hablado de los personajes principales, de la trama general, de los giros inesperados y de los temas que aborda la serie. Espero haberlos convencido de darle una oportunidad a esta joya turca. Quiero agradecerles a todos por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que lo hayan disfrutado, y que les haya resultado interesante. No olviden dejar sus comentarios abajo. Me encantaría saber qué opinan de esta serie. ¿Ya la vieron? ¿Les gustó? ¿Qué les pareció el final? Cuéntenme todo. Y antes de despedirme, quiero recordarles que se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Y si les gustó este vídeo, no olviden darle like y compartirlo con sus amigos. Eso me ayudaría muchísimo a seguir creciendo y a traerles más contenido como este. Muchísimas gracias por su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.